Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda transmisión de Charlas que Edifican. Hace unas semanas abordamos un tema actual titulado ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Siguiendo con esta misma línea, la situación que atravesamos ha dejado incertidumbre, desesperanza, tristeza, angustia, gente deprimida, y este es el tema del que platicaremos el día de hoy, la depresión. Y para ello me acompañan Karina, Julia e Israel. Sin más rodeos, comencemos por definir qué es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la frecuencia, por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. A primera vista podemos confundir la depresión con la tristeza. Sin embargo, la depresión no es sinónimo de tristeza. La tristeza es un sentimiento común y regularmente después de un tiempo de estar tristes solemos recuperar la alegría. Sin embargo, en la depresión, la desmotivación y la desesperanza se prolongan y no desaparecen por muy buenas noticias que recibamos. Para que nos demos una idea del alcance que ha tenido la depresión en nuestros días, me gustaría compartirles que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. En México, ocupa el primer lugar de motivo discapacitante para las mujeres y el 9º para los hombres. Por su parte, la UNAM menciona que 15 de cada 100 habitantes sufre depresión, y la cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven 15 años sin saber que tienen esta afección. La depresión se encuentra estrechamente relacionada con el suicidio. Según el INEGI, registró en el 2019 7,223 casos de suicidio. Como podemos ver, sin duda es un tema que en estos tiempos se ha visto más en aumento. ¿Pero será únicamente por este tiempo de pandemia o existen otras causas? Cari, ¿qué será lo que origina que alguien se deprima? Fíjate, Mar, que el analizar y evaluar las causas que pueden conducir a la depresión, me parece, la verdad, que es de lo más importante para poder atenderlo, ya que lo primero es que necesitamos ser conscientes de qué es lo que detonó, lo que causó u originó que en estos momentos me sienta deprimido o deprimida. Y efectivamente, en torno a esto existen diferentes posturas, diferentes autores y estudiosos del tema que nos mencionan una lista de variadas causas. Pero la verdad, para esta charla me gustaría agruparlas en 3 grandes grupos. El primer grupo serían las causas biológicas o físicas. En estas podemos encontrar o se pueden presentar por tener desde una alimentación desbalanceada, falta de ejercicio, falta de sueño, por un descontrol hormonal o bien por algún diagnóstico de enfermedad crónico-degenerativa. Algunas otras investigaciones han conectado la depresión con la alteración de los componentes químicos del cerebro. El segundo grupo de causas que me gustaría referir son las psicológicas o emocionales, que se juntan, están estrechamente ligadas con las ambientales, y dentro de estas podemos encontrar el estrés derivado de sucesos abrumadores o amenazantes. Por ejemplo, la ruptura de una relación, el desempleo, el divorcio o la muerte de un ser amado. Otra causa psicológica son los pensamientos negativos, es decir,
percibirse a sí mismo o al mundo y las experiencias de la vida negativamente, o bien por sufrir algún tipo de abuso físico o emocional. Y el tercer grupo de causas que me gustaría mencionar en este momento son las espirituales, y que son precisamente de las que hablaremos el día de hoy en esta charla. Efectivamente, Cari, todos estos sucesos que nos acabas de comentar nos llevan a un estado de abatimiento y una tristeza profunda que se manifiestan o expresan de formas particulares. ¿Cierto, Isra? ¿Cómo puedo darme cuenta si yo o alguien más tiene depresión? Así es, Marcos. Un punto muy importante en este tema es saber distinguir los síntomas que presentan cada una de las personas que están pasando por un proceso de depresión, entre los cuales podemos mencionar algunos que son importantes. Las personas se vuelven tristes, se sienten con pesadumbre, se sienten desganadas o apáticas, con ganas de llorar, insatisfechas e incluso irritables. Tienen cambios de humor muy repentinos. Esto puede reflejarse en las personas que cuando comienzan algo dejan las cosas inconclusas. Incluso también dejan de ir a la escuela, dejan de tener interacción social, dejan de ir al trabajo. Tanto así pueden llegar que incluso pueden dejar de bañarse. Algunas personas se sienten desvaloradas, se sienten culpables, se sienten tan culpables que llegan a perder incluso el apetito, el sueño, el interés. Estas personas deprimidas resaltan cada uno de estos síntomas que les estoy mencionando. Pero también es importante señalar que no todos tienen que presentar los anteriores en su totalidad. En algunas personas es muy notorio solamente uno, o un par, o incluso el conjunto de varios de estos, pero no precisamente se manifiestan todos juntos. También quiero señalar un caso especial, la niñez y los jóvenes, ya que la depresión en ellos se manifiesta en muchas ocasiones de forma encubierta. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos sienten pena de poderlo expresar. Entonces, en ellos también lo pueden ocultar de una forma que simplemente te sonríen, no lo quieren mostrar y es una risa falsa. Pero también, al contrario, pueden tener reacciones agresivas, explosivas, manifestar conductas impulsivas, llegando a tener conductas igual destructivas. Es por eso que es importante saber distinguir cada uno de estos síntomas en esas personas que están pasando por un proceso de depresión. Es interesante escuchar estos puntos, Isra, que nos comentas, porque nos permite identificar a una persona que puede estar atravesando por una situación de depresión, pero ahora me gustaría saber si la depresión solo se presenta en personas no creyentes en Dios o también en los creyentes. Julia, ¿nos puedes decir, ¿se podrá deprimir un creyente? Tu micrófono, por favor, Julia. Sí, les decía yo, yo les puedo comentar por experiencia propia parte de lo que yo viví, ¿verdad? Tristemente. Sucede que cuando una persona nace en una cuna cristiana, se cree que ya la hizo en la vida. La verdad es que no, porque Dios solo tiene hijos y no tiene nietos. Durante toda mi vida experimenté la soledad por X o por Y razón, hasta que estuve en un punto en el que, a pesar de verme rodeada de muchas personas, sentía una dura y fría soledad, cada vez más grande, tan grande que amenazaba con aplastarme. Así viví la vida, solo dejándome llevar por la corriente. Y cayendo cada vez más profundo, llegó un momento en el que para mí ya no tenía sentido vivir. Ante la gente me comportaba como ellos hubiesen deseado o esperado de mí, pero dentro de mi ser había una tristeza y desesperanza. Me sentía como un objeto al que todos se habían acostumbrado a ver, pero según yo,
A nadie le importaba lo que sentía. Llegas al punto en que la idea de morir te parece lo mejor. Así dejas de sufrir. Y ya no molestas con tu presencia a los demás. Caes en un agujero negro donde no ves más que oscuridad y tristeza. Deseas morir más que nunca. A la menor oportunidad te aíslas para llorar, porque no quieres que la gente te vea, te incomoda que la gente te vea. No tienes ilusiones, no hay motivos para sonreír, menos para ser feliz. Sientes que tu vida es un fracaso. Nada te causa placer. Por las noches quieres dormir y solo tienes insomnio, y a veces quieres estar dormido aunque sea de día, porque el dormir, yo pensaba, ¿no? El dormir para mí era como morir en pequeño. En este momento de sueño nada sabes, nada sientes, solo duermes en paz. Alimentarte es poco importante. Sientes como Job alguna vez lo dijo. Bueno, leyendo la Biblia podemos ver, ¿verdad?, que también Job se encontraba en un proceso de depresión muy, muy fuerte por lo que le estaba sucediendo, por todo lo que le estaba pasando. Y él decía, cuando me acuesto la noche parece interminable, doy vueltas en la cama sin poder pegar los ojos. Y me pregunto, ¿cuándo amanecerá? Pero aún estando acostado me hace tener pesadillas y me llenas de terror. Mejor hubiera nacido muerto, así nadie me habría abrazado ni me habría amamantado, y ahora estaría descansando en paz. Mejor me hubieran enterrado como se entierra a los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol. ¿Por qué nos dejas nacer, Dios, y en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué dejas seguir viviendo a los que viven amargados? Lágrimas y quejas son todo mi alimento. Realmente, leyendo la Biblia, como exactamente decían ustedes, ¿no? Un creyente, pues a veces no solamente te ayuda para bien, ¿no? Sino que a veces te agarras de las cosas más difíciles que ves en la Biblia, como por ejemplo el caso de Job, ¿no? Para pensar, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy viva si no tiene caso? ¿Por qué si a nadie le importo, a nadie le intereso? ¿Por qué sigo viva? Mejor ni hubiera nacido. Yo decía, porque mi mamá me tuvo a mí cuando tenía 48 años, y yo me decía a mí misma, soy un error de la naturaleza, ¿no? Un accidente. Pero Dios no tiene esos errores, ni somos accidentes. Dios nos ama, y nos ama tanto, y nos valora tanto, que a veces no lo entendemos. Pero Él de verdad nos ama, con un amor increíble, maravilloso, y que no lo entendemos hasta que lo sentimos dentro, hasta que le damos permiso de que entre a nuestro corazón, de que entre a nuestra vida, y que Él nos demuestre eso que necesitábamos, y que nadie nos los puede dar más que solo Él, porque ese vacío que hay en nuestro corazón solamente Dios lo puede llenar. Así que la respuesta es sí. Un creyente se puede sentir deprimido. ¿Por qué? Porque no fijamos nuestros ojos en Dios, sino en lo que sentimos, en lo que vemos a nuestro alrededor, en lo que creemos ver a lo mejor, y no en Dios. Pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que Dios está ahí, la vida cambia. Y la vida empieza a sonreír, y la vida empieza a ser diferente. Y de un agujero oscuro salimos a la luz, como dice la Biblia, la luz admirable del Señor. Y ya sentimos que ya no estamos solos. Ya no estamos solos, y sabemos que si estamos dormidos, Él va a estar allí, y que si estamos despiertos, Él va a estar allí. Y sabemos, como dice la Biblia también, que si vivimos para Él, vivimos, y que si morimos para Él, morimos, y que el día en que muramos va a ser porque Él así lo decide, no porque nosotros lo busquemos. Y esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Julia. Gracias por compartirnos parte de tu experiencia y también compartirnos estos ejemplos de personajes que en la Biblia también se deprimieron. Pero entonces, Isra, ¿cómo se ligan estos dos aspectos? ¿Qué hay con lo espiritual y la depresión? Así es, Marcos. Pues yo creo que vamos a
al punto importante de que queremos contribuir en esta charla. Y en primer lugar, Marcos, yo quiero comentarte que el estar deprimido o la depresión no es un pecado, porque hay veces que como hijos de Dios nos da pena el poder o querer expresar que estamos pasando por un momento de depresión, ¿verdad? Pero nosotros confundimos y decimos, wow, pero es que entonces estoy en pecado o la gente lo va a ver mal porque luego me van a decir que hay una situación interna dentro de mí que tengo que arreglar. Entonces, como punto número 1 te decía, dejar en claro que la depresión no es un pecado. Ya vimos que existen diferentes factores los cuales pueden caer en depresión y uno de ellos es el espiritual, ¿verdad? Del cual estamos hablando. Y para ello, dentro de lo espiritual, voy a tocar 3 puntos importantes de lo espiritual y la depresión. Y el primero es que debido a la caída del hombre por el pecado, hubo una separación entre nosotros, entre los hombres y Dios. Y debido a esta separación, hubo una distorsión en todo, en nuestro pensamiento también. Dice la palabra de Dios ahí en Tito 1:15, que los de mente pura van a pensar o van a crear o van a tener cosas buenas. Pero los de mente impura, sus pensamientos van a ser impuros. Y eso sucede por esa separación del hombre y de Dios. Es por ello que es importante que Jesucristo vino a esta tierra para poder acercar, para poder restablecer, para poder unir nuevamente al hombre y a Dios. Entonces vivimos en un mundo caído en donde nuestros pensamientos y alejados de Dios vienen a crear muchas situaciones en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ese es un punto. El segundo punto, dentro de este mismo punto, entonces, cuando hay pecado y cuando hay desobediencia en nuestras vidas, nosotros le abrimos las puertas al enemigo. Entonces dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8 que el enemigo está como león rugiente para ver a quién devorar. Entonces, si nosotros cometemos pecado y nos alejamos de Dios, es muy fácil que el enemigo venga a destruir, venga a meter engaño, venga a meter cizaña dentro de nuestro corazón. Y esos sentimientos, esas cosas que el enemigo va metiendo mentira, nos lleva o nos puede llevar a una depresión. Entonces, ya vimos este punto. En segundo punto, quiero comentarte, Marcos, que varios personajes dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, como ya lo escuchábamos hace un rato, llegaron a un proceso de depresión. Pero sabes, Marcos, ellos pasaron por esta situación con un propósito especial. Y cada persona, cada hijo de Dios, cada amigo, cada hermano que está pasando o que ha pasado por un proceso de depresión, es con un propósito hermoso, con un propósito de parte de Dios. Y lo tenemos que ver con esos ojos. Y en tercer lugar, en Marcos, quiero comentarte el tercer punto. Dios utiliza estos eventos, estos procesos de depresión para cumplir su bendita voz. Marcos, que uno de esos personajes también fue Elías. Él, después de haber llevado una gran victoria para el pueblo de Dios al destruir a muchos falsos profetas, él entra en una depresión. Él entra en depresión, pero posteriormente Dios le muestra su propósito a Elías, el por qué había caído en esa depresión. Y allá en Primera de Reyes 19:15, Dios le dice a Elías: levántate, vuélvete a tu camino, ve y ungirás a Hazael como rey de Siria. Dios sabía por qué Elías iba a pasar por este proceso, lo preparó. Y así a cada uno de ustedes que
que han estado en un proceso de depresión, Dios los prepara para que el día de mañana tengan esa empatía con las personas que están pasando por un proceso de depresión y que ustedes puedan ir y que puedan ir a orar, que puedan compartir sus experiencias, que puedan ayudar a estas personas que están pasando por un proceso. Dios nos forma y nos capacita a través también de estos propósitos. ¿Cómo ves, Marcos? No, muy interesante. Muchas gracias, Isra, por esta participación de tu parte. Hasta este momento realmente hemos hablado de las causas, los síntomas, y que efectivamente pues no importa si somos creyentes o no, la depresión afecta a todos en algún momento, como tú bien lo decías, pero es un momento en el que nos prepara Dios para seguir adelante. De manera que lo importante sería saber qué puedo hacer, ¿no? Cuando estoy en ese momento. ¿Qué puedo hacer si creo tener depresión? Cari, ¿qué hacemos? Bueno, como bien decían, primero, teníamos al principio, primero recordemos que es importante ubicar la causa, es decir, el origen que propicia el sentirme deprimido o deprimida. Y una vez que identificamos, entonces busquemos ayuda. Y la primera sería, si la causa de la depresión es biológica o física, como referíamos al principio, se sugiere o te sugerimos acudir con el médico especialista, quien ya realizará entonces la valoración correspondiente y te indicará el tratamiento a seguir. Habrá casos que requieran un tiempo de medicación. Sin embargo, aún ante esta situación, la verdad, te recomendamos tener consejería bíblica, un tiempo, un espacio de consejería bíblica. Número 2, si la depresión es por algo psicológico o emocional, te recomendamos que además de buscar ayuda profesional y consejería bíblica, te tomes un tiempo para dialogar contigo mismo, contigo misma. No solo escuches esas voces que te aquejan, sino confróntales, es decir, medítalas, cuestiónalas, ya que casi siempre estos problemas comienzan a hablarnos y a recordarnos las adversidades del pasado. Pero antes de intentar callarlos hay que enfrentarlos. ¿Y cómo? Pues con las promesas que Dios da a nuestra vida. Así es, Cari. También es importante recordar las muestras de su poder hacia nosotros en el pasado, ya que de lo contrario suponemos y no cuestionamos, y eso da el escenario propicio para que Satanás nos confunda. Exactamente, así es, Mar. Y por eso también me gustaría agregar que si la depresión es por pecado no confesado, decía bien Isra, no la depresión siempre es que está en pecado. No, más bien, si la depresión, ahí ojo, por eso ubicar la causa, si la depresión es por pecado no confesado, lo que debemos hacer es primero arrepentirnos y confesar a Dios lo que hayamos hecho. Tal como lo hizo el rey David en el Salmo 32, recuerda que Dios, la verdad también, como ya nos referían, puede estar utilizando esta depresión como un llamado para volvernos al redil y sanarnos. Porque recordemos que el pecado nos esclaviza y nos separa de Dios, pero su palabra, que no miente, nos dice en Oseas 6:1, volvamos a Dios. Aunque Él nos ha castigado mucho, también nos dará su perdón. Gracias, Cari. Entonces, de manera que no hay felicidad, ni paz, ni gozo, a menos que estemos bien con Dios. Isra, ¿podrías sugerir algunos consejos puntuales para alguien que se siente deprimido? Así es, Marcos. Mira, son dos puntos muy importantes. Primero, evita estar solo. La persona que está pasando por un proceso de depresión es necesario que busque a otro tipo de personas, a personas que le puedan ayudar, personas que edifiquen su vida, personas que le puedan dar una palabra de aliento, no personas que puedan venir a destruir, sino personas que puedan edificar. No sé, a tu líder, a tu amigo, a tu pastor, a tu hermano, personas que te puedan edificar y que puedan llevarte y que te puedan aconsejar y que te puedan guiar por un buen camino. Pero aparte de buscar a personas, primeramente debemos de buscar a Dios. Si tú estás pasando por un proceso de ansiedad,
es necesario que vayas con Dios, que allá en tu intimidad vayas y le cuentes a Dios cómo estás, que sea para ti ese amigo. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te dará el consuelo, su Espíritu Santo te consolará, encontrarás no solamente consuelo en tu alma, sino en tu cuerpo. Es necesario que platiques con Dios, que vayas y que le cuentes cómo te sientes, cómo te has sentido, qué es lo que te cuesta superar, qué es lo que te cuesta dejar. Y ten por seguro que Él te va a escuchar. Y otro punto también muy importante es que tienes que leer la Biblia. Tienes que enriquecerte de esa lectura, de esas promesas que Dios ha dado, de esas promesas que están en su palabra y que muchas veces no conocemos. Es muy padre que en esos tiempos de aflicción tú puedas abrir la palabra de Dios y que puedas leer todas esas tan hermosas palabras que están ahí, ¿verdad? Yo quiero recomendarte, igual que si estás pasando por un proceso, vayas y busques en los salmos, bien decían ese rato, ¿verdad? Con el rey David, cómo él estaba en ese proceso de angustia, desesperación, y cómo va y se funde a Dios y cómo le alaba a Dios y cómo le dice a Dios. Yo te recomiendo que vayas allá al Salmo. Te voy a poner un ejemplo. Ahí en el Salmo 91, que tú puedas leer: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Todas estas promesas están escritas ahí, y entonces es importante que tú puedas leer tu Biblia. Así es, Marco. Muchas gracias, Isra. Bueno, pues en resumen, sea cual sea la causa de la depresión, recuerda buscar ayuda. Cristo nos dejó una familia, su iglesia. Y a ti, familia en Cristo, recuerda que debemos involucrarnos en la vida de la persona deprimida, ya que en Gálatas 6:2 nos dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Dios. Finalmente, me gustaría decirte a ti que nos ves el día de hoy, recuerda que no estás solo. Habemos personas interesadas en apoyarte. Como pudiste ver y escuchar, no eres el único que se ha sentido deprimido. Todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado o lo vamos a pasar. Queremos ayudarte a salir de esa situación. Y a todos los que nos ven el día de hoy, les invitamos a anotar sus preguntas respecto a la depresión y a conectarse a la segunda parte de este tema, que se llevará a cabo próximamente. Y si te gustaría que abordáramos algún otro tema, déjanoslo en los comentarios. Saludos y nos vemos pronto.